Son tácticas deliberadas y de alto riesgo diseñadas por atletas y entrenadores que buscan la victoria a cualquier costo. En este video nos vamos a meter de lleno a las estrategias más extrañas y polémicas que se han usado en los deportes profesionales. Algunas tan ingeniosas que cambiaron el juego y otras tan descaradas que casi lo arruinan. Desde jugadas al borde de la trampa hasta momentos de genialidad temeraria, estas historias van a retar todo lo que crees saber sobre la competencia y el juego limpio. Y al final algo quedará claro: cuando la gloria está en juego, todo se vale. En el último día de la temporada 2005 a 2006 de la Liga Premier, el Manchester City necesitaba ganarle al Middlesbrough para clasificar a las competencias europeas. Con el marcador empatado a 1-1 y el tiempo agotándose, el director técnico Stuart Pearce hizo una jugada que dejó a los fans y a los expertos con la boca abierta. Metió al portero suplente Nicky Weaver, pero en lugar de sacar al portero titular, David James mandó a James al frente como delantero. Todavía con los guantes puestos, James, con su 1,95 de estatura, encabezó el ataque en un partido crucial. Sonaba a locura, pero tenía su lógica. James era alto, fuerte y dominaba en el juego aéreo. Al mandarle balones largos, el City esperaba superar a los defensas más bajos del Middlesbrough. El rival no se lo esperaba y su defensa se hizo un caos. Y el caos funcionó. En el tiempo de compensación, James ayudó a conseguir un penal. Aunque Robbie Fowler falló el tiro y el City se quedó a nada de clasificar a Europa, la táctica en sí fue muy elogiada por su creatividad. Pearce había identificado una debilidad en la defensa del oponente y usó una solución nada convencional para explotarla. Demostró que las tácticas inesperadas podían desarmar hasta los planes defensivos mejor trazados. Ahora vámonos a Alemania, donde otra idea radical tomó forma: el Murder Ball de Marcelo Bielsa en el Leeds United. Conocido por su genio táctico, Bielsa introdujo un método de entrenamiento que al principio parecía un castigo. El Murder Ball era un partido de 11 contra 11 a cancha completa, sin fueras de lugar, faltas ni pausas. Cada vez que el balón salía se ponía en juego de inmediato. No había descanso. Los jugadores tenían que correr a toda velocidad hasta unos conos después de cada interrupción y volver inmediatamente a jugar a máxima intensidad. Estas sesiones duraban horas y llevaban a los atletas más allá de sus límites. Al principio, los jugadores del Leeds pensaron que Bielsa estaba tratando de romperlos. La intensidad era brutal, pero poco a poco vieron los beneficios. El equipo desarrolló una resistencia inigualable y una mentalidad implacable. Aprendieron a presionar constantemente, a jugar a toda velocidad durante 90 minutos y a mantener la calma bajo estrés. Cuando el Leeds regresó a la Liga Premier después de 16 años, sorprendió a los equipos con su intensidad. Corrían más, presionaban más arriba y seguían con todo, cuando los demás ya no podían más. El Murder Ball los había convertido en una fuerza imparable. Incluso los entrenadores rivales empezaron a estudiar los métodos de Bielsa, dándose cuenta de que había genialidad detrás de la brutalidad. Lo que parecía una locura era en realidad un gran avance en el acondicionamiento físico y la fortaleza mental. El ejemplo moderno más atrevido viene del director técnico del Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, durante un derbi del norte de Londres contra el Chelsea. Reducidos a 9 hombres por 2 tarjetas rojas, la mayoría de los entrenadores se hubieran echado para atrás a defender y esperar a limitar los daños. Pero Postecoglou no, mantuvo la línea defensiva adelantada del Tottenham y siguió presionando incluso en inferioridad numérica. Para los que lo veían de fuera, parecía un suicidio. El Chelsea tenía todo el espacio para atacar y el Tottenham parecía condenado. Incluso los fans del Tottenham cuestionaron la decisión. Mantener una línea adelantada con 9 jugadores contra 11 era algo nunca antes visto. Pero Postecoglou tenía sus razones. Cambiar de táctica a mitad del partido habría causado más confusión que claridad. El Tottenham había entrenado durante meses para jugar de una manera presión alta, transiciones rápidas.
Pedirles que de repente se encerraran atrás habría roto su ritmo y provocado pánico. Al aferrarse a su sistema, el Tottenham todavía podía presionar al Chelsea y lanzar contraataques cuando recuperaban el balón. Incluso crearon oportunidades y aguantaron al Chelsea más tiempo de lo que nadie esperaba. Cuando el Chelsea finalmente anotó fue por momentos de genialidad individual, no porque el sistema se hubiera roto. Aunque el Tottenham perdió 4-1, los analistas elogiaron la valentía y la coherencia táctica de Postecoglou. Demostró que aferrarse a tus principios, incluso cuando vas perdiendo, puede mantener la confianza y la estructura del equipo. ¿Cuál de estas tácticas crees que fue la más audaz? ¿James jugando de delantero el Murder Ball o la línea adelantada del Tottenham con 9 hombres? ¿Por qué? Déjame tu comentario y platiquemos. Ahora entramos en el lado más oscuro de las tácticas deportivas, la guerra psicológica. Estas estrategias atacan la mente en lugar del cuerpo usando la confusión, el engaño y la manipulación mental para sacar ventaja. Uno de los ejemplos más polémicos ocurrió en el año 2010, durante un partido de la Liga Premier entre el Manchester United y el Tottenham. En el minuto 84, el extremo del United, Nani, cayó dentro del área. El árbitro Mark Clattenburg indicó que el juego continuara sin marcar falta. Mientras Nani estaba en el suelo reclamando, el portero del Tottenham, Heurelho Gómez, asumió que se había marcado un tiro libre. Con toda la calma puso el balón en el suelo, esperando para reanudar el juego. Pero el árbitro nunca había sonado su silbato. Al darse cuenta de esto, Nani se levantó de un salto y empujó el balón a la portería vacía. El gol fue válido. Los jugadores y los fans del Tottenham estaban furiosos, pero la decisión fue legal. Esto fue más que suerte, fue una genialidad de astucia psicológica. Nani usó la suposición errónea del oponente en su contra. Gómez había dejado de pensar críticamente y reaccionó por costumbre, un descuido de concentración que le costó muy caro. Ese momento resaltó una verdad clave en los deportes de alto nivel. La agilidad mental es tan crucial como la habilidad física. Una sola suposición puede deshacer a toda una defensa. En 2015, el fútbol femenil vio un truco táctico que mezcló la actuación con la precisión. Durante un partido entre el Notts County y el Arsenal, el Notts County consiguió un tiro libre cerca de la portería del Arsenal. Laura Bassett se preparó como si fuera a cobrarlo, pero de repente empezó a discutir con sus compañeras Alex Greenwood y Ellen White. La discusión parecía intensa y real, con todo y manoteos y gritos. Las jugadoras del Arsenal, pensando que el tiro se retrasaría por la confusión del equipo, se relajaron. Fue entonces cuando Ellen White se desmarcó y disparó el balón a la red. El gol fue válido. Más tarde, White confirmó que la discusión había sido ensayada en los entrenamientos. El Notts County había observado que los rivales tendían a bajar la guardia cuando sentían que había problemas en el otro equipo. Convirtieron este punto ciego psicológico en una oportunidad de gol. El truco fue legal, pero generó dudas éticas. ¿Fue una artimaña inteligente o una conducta antideportiva? De cualquier manera funcionó porque se aprovechó de cómo la gente responde al caos que percibe con duda y distracción. En el tenis, las tácticas psicológicas pueden ser muy personales. La tenista italiana Martina Trevisan mostró un hábito extraño durante los partidos en los campeonatos de tenis de Dubái. En lugar de usar a los recogepelotas, se guardaba las pelotas de tenis debajo de sus shorts súper ajustados. La imagen era tan inusual que ni los comentaristas podían explicarlo. ¿Por qué una jugadora profesional adoptaría una rutina tan rara y aparentemente poco práctica? Trevisan creía que las pelotas absorberían el calor de su cuerpo y su sudor, volviéndose más pesadas y húmedas. Esto podría alterar su comportamiento al ser golpeadas, dándole potencialmente una pequeña ventaja en el servicio. Pero más importante aún, la táctica llamaba la atención. Sus oponentes se distraían. Los espectadores y comentaristas se fijaban en su comportamiento extraño en lugar del partido.
Trevisan creó un espectáculo que desviaba la atención de su juego, quizás con la esperanza de desestabilizar mentalmente a su rival. Sin embargo, los resultados no respaldaron la estrategia. Perdió los 2 partidos en los que se vio este comportamiento. Pero el intento demostró hasta dónde pueden llegar los atletas para obtener la más mínima ventaja, ya sea mental o física. Estas historias demuestran que los deportes son tanto mentales como físicos. Los atletas y entrenadores que dominan el lado psicológico de la competencia pueden inclinar los partidos a su favor, incluso sin tener un talento superior. Entienden la mente de sus oponentes, cómo responden los jugadores bajo presión, cómo reaccionan a las señales visuales y qué tan rápido las suposiciones pueden anular el juicio. Las tácticas que crean confusión, duda o distracción pueden cambiar el resultado de un juego. Ya sea un engaño legal o una rutina extraña. La guerra psicológica revela una verdad más profunda. Muchas batallas en el deporte no se ganan en la cancha, sino en la mente. Y a veces, esas tácticas empiezan a borrar la línea entre la astucia y la trampa, un tema que exploraremos en la siguiente sección. Suscríbete para más historias increíbles donde la estrategia se encuentra con la locura. Esto es solo el calentamiento. Algunas de las tácticas más extrañas en los deportes profesionales viven en una zona gris entre lo legal y lo ético. Estas estrategias siguen las reglas al pie de la letra, pero a menudo violan el espíritu del juego limpio. Dejan a los fans árbitros y otros atletas con una sensación de incomodidad y a veces de indignación. Uno de los casos más infames fue el Gran Premio de Singapur de 2008, un escándalo conocido como Crashgate. Los pilotos de Renault, Fernando Alonso y Nelson Piquet Jr., arrancaron en malas posiciones 15º y 16º. Los jefes del equipo Flavio Briatore y Pat Symonds idearon un plan de alto riesgo para cambiar el resultado de la carrera. En la vuelta 12, Alonso hizo una parada en pits temprana e inusual, que parecía tácticamente extraña. 2 vueltas después, Piquet Jr. se estrelló deliberadamente contra una barrera, provocando la salida del coche de seguridad. Como todos los demás pilotos, se vieron obligados a entrar a pits. Alonso, que ya lo había hecho, tomó la delantera. Y finalmente ganó la carrera. Detrás de cámaras a Piquet Jr. le habían ordenado que se estrellara a propósito. Él obedeció bajo la amenaza de perder su lugar en el equipo. El plan funcionó, pero a un costo peligroso. Chocar deliberadamente a altas velocidades puso en riesgo no solo a Piquet, sino también a otros pilotos oficiales de pista y espectadores. La conspiración se mantuvo oculta por más de un año, hasta que Piquet la reveló después de ser despedido del equipo en 2009. Briatore y Symonds negaron todo, pero la evidencia era abrumadora. Ambos fueron suspendidos de la Fórmula 1. Briatore inicialmente de por vida, aunque luego se redujo a 5 años, y Symonds por 5 años. Aunque en ese momento no había una regla específica, en contra de chocar deliberadamente, el acto socavó los principios de seguridad y justicia. Demostró hasta dónde llegarían algunos para torcer las reglas en busca de una ventaja. Explotar las reglas no siempre implica peligro. A veces simplemente desafía la lógica. En 2015, durante un partido de la Liga Premier contra el Queen's Park Rangers o QPR, el director técnico del Manchester United, Louis van Gaal, puso al defensa central Phil Jones a cobrar los tiros de esquina. Esto desconcertó a todos. El United tenía cobradores expertos de jugadas a balón parado como Wayne Rooney, Juan Mata y Ángel Di María. Sin embargo, Jones, más conocido por sus habilidades defensivas y sus gestos extraños, cobró todos los corners. Los analistas especularon que podría haber sido para confundir a los defensas del QPR o para probar un ángulo de centro diferente, pero los resultados fueron malos. La mayoría de los corners de Jones no pasaban del primer defensor o les faltaba precisión. El United ganó el partido 2-0, pero las jugadas a balón parado tuvieron poco que ver con los goles. Van Gaal era conocido por sus tácticas peculiares. Anteriormente había puesto a Marouane Fellaini como extremo a Wayne Rooney
en el mediocampo y a Marcus Rashford como lateral. Estas decisiones, aunque dentro de las reglas, a menudo desafiaban la lógica común del fútbol y eran más confusas que efectivas. El enfoque de Van Gaal mostró cómo la flexibilidad en las reglas de posición podía ser usada o mal usada en la búsqueda de una ventaja táctica. En el fútbol americano, la manipulación del equipo se convirtió en el centro de un escándalo masivo. Durante el juego de campeonato de la AFC de 2015, los New England Patriots vencieron a los Indianapolis Colts 45-7. Más tarde, los oficiales descubrieron que 11 de los 12 balones utilizados por los Patriots estaban desinflados. Las reglas de la liga exigen que los balones estén inflados entre 12.5 y 13.5 psi. Los balones de los Patriots estaban entre 10.5 y 11.5. Los balones desinflados son más fáciles de agarrar, lanzar y atrapar, especialmente en climas fríos. La NFL concluyó que era más probable que los Patriots hubieran desinflado los balones a propósito y que el mariscal de campo Tom Brady estaba al tanto. La liga multó al equipo con $1 millón, les quitó 2 selecciones del draft y suspendió a Brady por 4 partidos. Los Patriots negaron las acusaciones argumentando que la temperatura o el uso natural podrían haber causado la caída de presión. Aún así, el incidente reveló cómo los equipos buscan ventajas marginales a través de la manipulación del equipo, un área difícil de monitorear o hacer cumplir de manera consistente. A diferencia del dopaje, que se detecta fácilmente con pruebas, la manipulación del equipo a menudo pasa desapercibida, a menos que alguien se queje o se haga una inspección específica. El escándalo del Deflategate se convirtió en un símbolo de cómo los equipos pueden forzar las reglas hasta que los atrapan. Quizás la forma más avanzada de explotación de reglas ha surgido en el ciclismo: el dopaje mecánico. Esto implica esconder motores en miniatura dentro de los cuadros de las bicicletas para dar a los ciclistas un impulso de potencia. Estos motores pesan menos de 1 kilo y pueden proporcionar hasta 250 vatios de potencia. Se activan de forma remota, funcionan en silencio y son casi indetectables. Como las regulaciones de ciclismo se centraban principalmente en el uso de drogas y los límites de peso, estos motores pasaron desapercibidos. El primer caso de alto perfil ocurrió en 2016, cuando la ciclista belga Femke van den Driesche fue atrapada con un motor oculto durante el Campeonato Mundial de Ciclocross. El escándalo obligó a las autoridades del ciclismo a introducir equipos de escaneo y sanciones más severas. El dopaje mecánico demostró que los tramposos a menudo van un paso por delante de los que hacen cumplir las reglas. Estas tácticas son sutiles, tecnológicamente avanzadas y diseñadas para explotar los puntos ciegos de la regulación. Incluso con nuevas herramientas de detección, la amenaza del engaño mecánico sigue presente. Estos ejemplos, desde choques deliberados y confusión en los tiros de esquina, hasta balones desinflados y bicicletas motorizadas, revelan la tensión constante entre la innovación y la integridad en los deportes. Los atletas y los equipos buscan constantemente cualquier ventaja legal, a menudo aventurándose en áreas moralmente cuestionables. Mientras que algunas tácticas generan admiración por su inteligencia, otras provocan rechazo por su deshonestidad o peligro. Las autoridades deportivas enfrentan la difícil tarea de crear reglas que preserven la justicia y al mismo tiempo permitan espacio para la creatividad y la evolución. El desafío es mantenerse al día con las innovaciones que tuercen, pero no rompen las reglas, y saber cuándo esas tácticas cruzan la línea hacia la trampa descarada. Al final, la integridad de la competencia depende de algo más que el reglamento. Se basa en un sentido compartido de justicia, algo que ninguna laguna legal o truco debería poder borrar. Algunas de las tácticas más extrañas en los deportes profesionales implican riesgos audaces que llevan a los atletas y equipos al límite de lo que es física y estratégicamente posible. Estas apuestas de alto riesgo pueden llevar a la gloria o al desastre, con consecuencias que a menudo van mucho más allá de un solo partido o torneo.
Bajo la dirección de Vincent Kompany, el Bayern Múnich adoptó una de las formaciones de fútbol más agresivas de la historia, la 2-4-4. La estrategia tradicional exige al menos 3 defensores, pero Kompany le dio la vuelta al guión. Desplegó solo 2 defensas centrales con los laterales adelantados al mediocampo y 4 atacantes al frente. Esto creaba una presión constante. Los oponentes batallaban para mantener la posesión en su propia mitad del campo. El Bayern abrumaba a los equipos con superioridad numérica en el ataque, a menudo arrinconándolos y metiendo goles en racimos. El sistema dependía de que los laterales ocuparan los carriles centrales, los defensas centrales cubrieran las bandas y el portero actuara como un líbero. Parecía más un contraataque de básquetbol que el fútbol estándar. Las recompensas eran enormes. El Bayern se convirtió en el equipo más goleador de Europa y dominó la posesión. Pero los riesgos eran igual de grandes. Si los oponentes rompían la presión, se enfrentaban solo a 2 defensores a menudo en situaciones de 1 contra 1. Un solo error podía llevar a un gol. Para reducir estos riesgos, Kompany enfatizó una disciplina posicional estricta y transiciones flexibles. La formación podía cambiar a mitad del juego, permitiendo que los jugadores bajaran a roles más defensivos, si era necesario. Aún así, la 2-4-4 era una apuesta a que una ofensiva implacable podría superar la fragilidad defensiva, una estrategia que podría remodelar el fútbol o colapsar bajo presión. En los deportes individuales, la innovación arriesgada a menudo proviene de jugadores que reinventan el juego por completo. Bryson DeChambeau, apodado el científico loco del golf, hizo precisamente eso en el Arnold Palmer Invitational de 2020. El sexto hoyo en Bay Hill es un par 4 con forma de herradura, alrededor de un gran lago, que tradicionalmente se juega con un tiro de salida seguro y un segundo golpe con un hierro hacia el green. DeChambeau ignoró lo convencional e intentó llegar al green directamente lanzando la bola sobre una extensión de agua de 340 metros de ancho. Esta jugada fue posible gracias a meses de entrenamiento físico intenso y equipo personalizado. DeChambeau aumentó su masa muscular, incrementó la velocidad de su swing y ajustó su equipo para maximizar la distancia. Cuando golpeó la bola, esta voló sobre el lago y aterrizó a unos 60 metros del green, dejándole un golpe de aproximación fácil. Aunque no llegó al green de un solo golpe, la ventaja estratégica fue masiva. Su disposición a tomar ese riesgo demostró cómo la preparación especializada y la confianza pueden convertir ideas improbables en ganancias reales. En el torneo Masters de 2020, Jon Rahm logró uno de los tiros más improbables en la historia del golf, un hoyo en 1, haciendo rebotar la bola sobre el agua. Durante una ronda de práctica en el hoyo 16 del Augusta National Ram, apuntó bajo haciendo que la bola rebotara sobre el estanque como si fuera una piedra. Rebotó 3 veces, aterrizó en el green y rodó directamente hasta el hoyo. El tiro requería un efecto velocidad y ángulo perfectos. Cualquier error de cálculo habría mandado la bola al agua o por encima del green. Rahm lo logró produciendo un momento viral con más de 11 millones de vistas. Aunque solo fue un tiro de práctica, el momento destacó cómo la creatividad extrema, incluso rozando lo absurdo, puede crear magia en el deporte. Fue un ejemplo perfecto de una apuesta de alto riesgo ejecutada con total precisión. Las apuestas peligrosas no se limitan a los individuos. En un derbi del norte de Londres contra el Chelsea, el Tottenham se quedó con 9 hombres por 2 tarjetas rojas. La mayoría de los entrenadores se habrían atrincherado a defender. Ange Postecoglou hizo lo contrario. Mantuvo la línea defensiva adelantada del Tottenham, presionando al Chelsea como si su equipo todavía tuviera 11 jugadores. Esto parecía temerario, dejando un espacio enorme para que el Chelsea lo explotara. Pero Postecoglou se apegó al sistema que sus jugadores conocían. Cambiar a una estrategia defensiva desconocida podría haber causado confusión. Al presionar arriba el Tottenham, todavía podía interrumpir el ritmo del Chelsea y crear contraataques.
La apuesta casi funcionó. El Tottenham generó oportunidades peligrosas y mantuvo el partido competitivo por más tiempo de lo esperado. El Chelsea finalmente ganó 4-1, pero sus goles llegaron a través de momentos de genialidad individual, no por fallas del sistema. La decisión de Postecoglou se ganó el respeto. Demostró que a veces la jugada más audaz es negarse a abandonar tus principios, incluso bajo una presión extrema. En todos los deportes, estos ejemplos revelan un tema en común: el rendimiento de élite a menudo vive al filo de la navaja. Los entrenadores y atletas que se atreven a superar los límites, ya sea táctica física o mentalmente, pueden transformar los juegos. La formación del Bayern. El drive monstruoso de Deschambault. El hoyo en uno imposible de Ram y el compromiso de Postecoglou. Con la presión todos comparten una creencia en el riesgo controlado. Cada apuesta implicó una preparación cuidadosa, una profunda comprensión de los sistemas y una confianza absoluta en la ejecución. Pero con tales riesgos, el margen de error es mínimo. Un mal toque, un rebote mal leído o un descuido en el posicionamiento pueden convertir la genialidad en un desastre. Aún así, son estos momentos cuando las apuestas son más altas y las probabilidades son menores los que definen la grandeza. Las apuestas peligrosas muestran el coraje que se necesita para perseguir la victoria cuando el camino seguro solo ofrece mediocridad. Y mientras algunos riesgos redefinen el juego, otros cruzan una línea. Como exploraremos en la siguiente sección, no todas las apuestas son heroicas. Algunas amenazan los cimientos mismos del deporte. Esta categoría final examina tácticas que van más allá de la competencia aceptable, desafiando los valores fundamentales del juego limpio y la decencia humana. Estas estrategias muestran lo que sucede cuando la obsesión por ganar borra los límites éticos. En Argentina, el polo es una industria de miles de millones de dólares. La presión por ganar ha llevado a una práctica controvertida la clonación de caballos. Adolfo Cambiaso, uno de los mejores jugadores de este deporte, utiliza caballos clonados para obtener una ventaja. Su equipo, la Dolfina, ha ganado numerosos torneos con caballos clonados de una yegua legendaria llamada Cuartetera. El proceso consiste en seleccionar los caballos de mejor rendimiento y replicarlos genéticamente. Se dice que los clones son más sanos, más consistentes y ofrecen un rendimiento predecible. Muchos de los caballos de Cambiaso son copias genéticas diseñadas no a través de la cría, sino de la replicación científica. Esto plantea serias preocupaciones éticas. Los caballos clonados son tratados como herramientas reemplazables, no como seres vivos. La práctica convierte a los animales en mercancía y favorece a los equipos con acceso a tecnología avanzada y riqueza. El polo se vuelve menos sobre la habilidad y más sobre la ciencia y el dinero. La clonación no pone a prueba la habilidad humana ni la destreza ecuestre. Crea un campo de juego desigual y desvía el enfoque de la competencia hacia la ingeniería genética. El deporte corre el riesgo de perder su alma en la búsqueda de la perfección. En el ciclismo, la trampa ha evolucionado de las drogas a la tecnología oculta. El dopaje mecánico implica colocar pequeños motores dentro de las bicicletas para dar a los ciclistas un impulso invisible. Estos dispositivos pesan menos de 1 kilo y pueden agregar hasta 250 vatios de potencia, activados de forma remota y utilizados en silencio durante las carreras. Los motores son difíciles de detectar. Pueden ocultarse en los cuadros, disfrazarse de baterías y mezclarse con equipos legítimos como los cambios electrónicos y los medidores de potencia. Esto dificulta su control, especialmente en las condiciones rápidas de una carrera. En 2016, la ciclista Femke van den Driesche fue atrapada usando un motor en el Campeonato Mundial de Ciclocross. La revelación demostró que el dopaje mecánico había pasado de ser un rumor a una realidad. Obligó a las autoridades del ciclismo a mejorar los métodos de detección y aumentar las sanciones. Este tipo de trampa muestra cómo la tecnología puede socavar el juego limpio.
Cuando la innovación se convierte en una herramienta para el engaño, en lugar de la mejora, el espíritu del deporte sufre. Los atletas ganan no por el entrenamiento o el esfuerzo, sino por máquinas ocultas borrando el mérito del rendimiento. Quizás el ejemplo más extremo de corrupción táctica ocurrió en la Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur de 2008 expuso un choque deliberado diseñado para arreglar la carrera. Los jefes del equipo Renault, Flavio Briatore y Pat Symonds, le ordenaron al piloto Nelson Piquet Jr. que se estrellara en la curva 17. El objetivo era provocar la salida de un coche de seguridad que beneficiaría a su compañero de equipo Fernando Alonso, quien ya había entrado a pits. El plan funcionó. Alonso ganó y Renault consiguió su primera victoria en 2 años. El choque se planeó durante las reuniones de estrategia. Piquet Jr., temiendo por su trabajo, aceptó arriesgar su vida. Tenía que chocar lo suficientemente fuerte como para detener la carrera, pero no tanto como para lesionarse un margen peligrosamente delgado. El plan tuvo éxito y se mantuvo en el secreto por más de 1 año, pero el costo fue inmenso. Piquet Jr. sufrió daños biológicos y la maniobra puso en peligro a otros pilotos oficiales de pista y espectadores. El coche de seguridad destinado a proteger vidas se usó como un arma. Cuando la verdad salió a la luz, conmocionó al mundo del deporte. Briatore recibió una suspensión de por vida luego reducida, y Symonds fue suspendido por 5 años. El escándalo mostró cómo la desesperación por ganar puede anular todas las consideraciones éticas y de seguridad. Estos ejemplos exponen hasta dónde llegarán algunos en nombre de la victoria, desde clonar animales y usar motores ocultos hasta arriesgar vidas humanas. Cada caso ilustra cómo el impulso competitivo, cuando no se controla, conduce a la corrupción y al daño. Cuando la ciencia, el poder o el engaño toman el lugar de la habilidad y la integridad, la esencia del deporte se desvanece. La clonación convierte a los animales en equipo. El dopaje mecánico reemplaza el entrenamiento con tecnología. El Crashgate demostró que algunos arriesgarían la muerte para manipular un resultado. El desafío para los deportes radica en trazar la línea entre la innovación y la explotación. Las reglas por sí solas no son suficientes. La responsabilidad ética debe guiar a los atletas, entrenadores e instituciones. El deporte debe ser una celebración del esfuerzo humano, la resiliencia y el juego limpio, no un campo de batalla para aquellos dispuestos a hacer trampa a cualquier costo. Las tácticas más extrañas en los deportes profesionales nos obligan a cuestionar la naturaleza de la competencia. ¿Hasta dónde deberían llegar los atletas para ganar? ¿Cuándo la innovación se convierte en explotación? ¿Cómo equilibramos el impulso por la ventaja con la necesidad del juego limpio? No hay respuestas fáciles. A medida que los deportes evolucionan, también lo harán las tácticas. Las futuras innovaciones impulsadas por la tecnología y la presión de tener éxito probablemente superarán lo que hemos visto hasta ahora. Con cada avance surge una mayor necesidad de proteger los valores fundamentales del deporte, la justicia, el respeto y el esfuerzo honesto. Así que la próxima vez que veas un partido, recuerda, detrás de cada jugada hay una oportunidad para la innovación que podría remodelar el juego para bien o para mal. Las tácticas más extrañas nos recuerdan que los momentos más inolvidables a menudo provienen de llevar al límite lo que creíamos posible. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.